Desde niña sus memorias son espaciales y su pasión es algo que trae en la sangre. Tatiana Bilbao es una mujer que rompe esquemas y rebasa paradigmas en la arquitectura. Es una mexicana de renombre y fama internacional que ha consolidado el estilo de su obra con un toque de geometría, sencillez y elegancia. Le apasiona la arquitectura porque piensa que a través de ella se puede cambiar la vida de las personas. Hoy platicaremos en corto con una mujer ligada al espacio, las emociones y la naturaleza, Tatiana Bilbao. Acompáñeme a conocerla. Tatiana Bilbao Spamer nació en la Ciudad de México en 1972. Desde su niñez desarrolló un particular gusto por los espacios y la construcción. Proviene de una familia con grandes habilidades. Su abuelo paterno fue un notable arquitecto en Bilbao, País Vasco, España. Sus padres, Tomás Bilbao y su madre Irene Spamer, son físico-matemáticos y fundadores del Colegio Bilbao en el Distrito Federal. En la colonia Juárez de la Ciudad de México fue donde crecieron Tatiana y Katia, su única hermana dedicándose a la gimnasia olímpica, dando marometas y utilizando cualquier superficie como viga de equilibrio. Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, de la cual obtuvo mención honorífica y reconocimiento a la mejor tesis del año. En 1998 se desempeñó como asesora en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. En el 2000 fundó la empresa Laboratorio de la Ciudad de México junto con el arquitecto Fernando Romero. Como un hecho sin precedentes, además de realizar proyectos arquitectónicos, era un laboratorio de ideas que impulsaba la cultura, organizaba conferencias, debates y exposiciones de arte, música y teatro. En 2005 ingresó como profesora de diseño en la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana. Dentro de sus principales obras se encuentran el Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, el Parque Tecnológico del TEC de Monterrey, Campus Culiacán, la Casa Ajijic en Jalisco y la Casa Ordos en Mongolia, China. En 2007 fue reconocida con el premio Design Vanguard por la revista Architectural Record como uno de los 10 despachos jóvenes con mayor proyección. En 2009 fue nombrada una de las Emerging Voices por la Architectural League de Nueva York. En 2010 fue reconocida por la Fundación Endeavor como empresaria emprendedora. Ese mismo año, 3 de sus proyectos fueron adquiridos para formar parte del acervo de la colección de arquitectura del Centre Georges Pompidou en París, Francia. En marzo de 2012 recibió el premio Kunstpreis Berlín por la Akademie der Künste y en mayo de 2014 recibió el premio Global de Arquitectura Sostenible en París, Francia. Pues yo creo en la arquitectura como un fuerte otorgador de calidad de vida. Entonces, para mí es muy importante que la arquitectura pueda generar en un ser humano un beneficio. Así como lo puede generar, el beneficio tiene el poder de generar un detrimento, ¿no? O sea, si esta arquitectura no está bien definida, realmente puede influir negativamente sobre la vida de alguien. Su padre le decía que traía en la sangre la arquitectura. Sin embargo, en un primer momento, por rebeldía, estudió diseño industrial. Luego de vivir un año en Italia, a su regreso se cambió de carrera en la Universidad Iberoamericana, donde se graduó con mención honorífica. Es vanguardista e innovador en un mundo difícil de conquistar, sobre todo cuando los hombres han catapultado este arte. Desafortunadamente yo no conocía a mi abuelo personalmente. Mi abuelo murió cuando mi padre tenía 11 años. Y bueno, pero siempre viví como con su legado, ¿no? Es muy chistoso, pero se hablaba poco de mi abuelo en mi casa. Sin embargo, yo siempre de alguna manera sentí que estaba muy presente. Yo siempre viví con la arquitectura alrededor. No sé si fue la manera en la que mi papá vivió como el legado de su abuelo, de su padre en mí, o si era algo que yo percibía en el ambiente, ¿no? Pero siempre viví alrededor de la arquitectura. No solo mi abuelo fue un gran arquitecto, sino tengo mucha familia que fueron arquitectos, ¿no? Tengo un tío que era un arquitecto muy reconocido, al que yo admiro mucho, que se llama José Luis Benlliure, y que se casó con la hermana de mi padre, y la hermana de mi padre también fue arquitecta, Mari Carmen Benlliure. Yo creo que ellos dos principalmente fueron los que yo directamente tuve contacto e influencia de mi familia. Y bueno, es una familia de arquitectos. Estudié en la Universidad Iberoamericana, yo soy mexicana, mexicanísima. Mi familia fue muy bien acogida aquí, son refugiados. Y desde ese momento mi familia se transformó a vivir en la vida de México y ser mexicanos, ¿no? No nos consideramos... Yo no me considero vasca, sí tengo un origen vasco, pero no me considero vasca. Salí de la prepa y decidí estudiar diseño industrial.
porque tenía esa vena creativa, y no quería inclinarme a la arquitectura porque toda mi familia eran arquitectos. Entonces, un poco por rebeldía, decidí estudiar diseño industrial, y cuando estaba estudiando diseño industrial, que me encontraba un poco frustrada, que me faltaba algo, ya decidí aceptar que lo mío era la arquitectura. Claro. ¿No? Finalmente me cambié a estudiar arquitectura. Otra vez yo creo que entré a la Ibero también un poco por rebeldía, porque toda mi familia son arquitectos de la UNAM, ¿no? Y entonces yo también quería hacer lo mío, lo propio. No me arrepiento, creo que a mí la educación que me dio la Ibero fue en ese momento que me tocaba algo clave. Supongo que la UNAM me hubiera ofrecido lo mismo, ¿no? Igual distinto, pero de gran calidad. Pero bueno, así se dieron las cosas. Y estudié la carrera como muy rápido. Yo tenía mucha prisa porque como había empezado a estudiar diseño industrial y todo, mis amigas y mi entorno ya estaban como mucho más adelantados. Yo sentía que me estaba quedando atrás. No sé por qué tenía tanta prisa. Hoy lo pienso y digo, ¿cuál era la prisa? Claro. ¿No? Pero lo que sí es que me dio pues tiempo de terminar rápido para empezar a trabajar rápido, ¿no? Y creo que lo que hago hoy ha sido el resultado de, primero, una formación base en la escuela, pero sí de robustecerse con la experiencia. Salí de la carrera, empecé a trabajar en un despachito chiquito, en donde, tan chiquito que yo era el despacho, o sea, era el jefe y yo, ¿no? Y yo lo construí. Y eso me permitió como entender cómo construir un despacho, cómo empezar de cero a hacer algo, ¿no? Desde ir a la papelería a comprar los insumos. Y de ahí me ofrecieron trabajo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Estuve 6 meses en este despachito, que te digo, lo que me ayudó fue como entender un poco la organización de cómo formar un despacho. Y me fui a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con muchísima ilusión, porque para mí la producción urbana siempre ha sido un tema muy interesante. Y en ese momento, para mí, pues yo era recién egresada de la universidad, podría decirse, muy joven, y tenía toda esta ilusión de poder realmente cambiar la vida en la ciudad, o poder influenciar de manera positiva a transformar ciertos conflictos que yo veía en algo mejor para dar calidad de vida, ¿no? Me costó trabajo enfrentarme con la burocracia, la verdad, tengo que ser muy sincera. Y después de todo eso, que al final lo transformé en una experiencia muy positiva, porque la verdad aprendí muchísimo en ese proceso, me di cuenta que trabajando a lo mejor desde el ámbito privado podemos influenciar más en el público, como parte de la sociedad, no a lo mejor como parte de una empresa privada lucrativa, sino como parte de la sociedad, de ser ciudadano, más que ser representante del gobierno, ¿no? Creo que cuando te vuelves representante del gobierno tienes que atender muchos intereses que no solo son los intereses colectivos, desafortunadamente. Claro. Todos nos gustaría pensar que así es, pero la verdad es que no, que tienes que responder a intereses políticos, a intereses económicos, ¿no? A ciertos intereses que se mueven más allá de los intereses colectivos sociales. Entonces, eso a mí me causa un conflicto, ¿no? Yo definitivamente no nací para hacer política. Claro. Entonces, por eso me di cuenta que a lo mejor era más fácil poder influenciar en la ciudad a partir del ámbito privado, dígase más bien de parte del ciudadano, claro, ¿no? No del representante del ciudadano. Con su peculiar estilo, Tatiana Bilbao ha trabajado en México, Europa y China. Ha logrado posicionarse entre los arquitectos más innovadores. Para Tatiana Bilbao, la arquitectura no es una profesión, es su pasión. La calidez en los espacios cobran un papel fundamental en su trabajo. Entre sus proyectos más importantes se encuentran la Casa de Gabriel Orozco, la Casa Ordos en China y la Ruta del Peregrino. Es muy importante entender a la arquitectura como una respuesta funcional, definitivamente. Pero, sin duda, creo que la parte estética es muy importante. O sea, yo creo que la estética también levanta el alma y también aporta la vida, ¿no? Entonces,
yo creo que la arquitectura puede combinar esos factores para poder otorgar mejores condiciones. Me inspira el ser humano y me inspira su modus vivendi y eso es lo que yo hago, ¿no? Ya sea en el contexto que sea. Creo que es increíble cómo la arquitectura puede transformar muchas cosas y ser como la punta de lanza. A mí me pasaba mucho que yo llegaba a Bilbao y me parecía una ciudad gris, ¿no? Sin ningún atractivo. Cuando volví a ir después del Guggenheim, me di cuenta que volteabas y había verde por todos lados. El verde siempre había estado ahí, Exacto. pero nunca lo habías visto. ¿Y por qué ahora lo veías? Porque la ciudad se volvió una ciudad que ofrecía atractivos para ver, ¿no? Claro. Entonces, de repente te empezaste a ver qué había en la ciudad. Yo antes no me había nunca fijado literal, o sea, un día volteé y al final de la Alameda Recalde, que había ido toda mi vida, había un bosque. Siempre había estado ahí el bosque, no llegó con el Guggenheim. Claro, claro. Sin embargo, nunca yo lo había volteado a ver porque nunca había estado Bilbao tan bonito para voltearse a ver, Exacto. ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que ese es el poder que tiene la arquitectura. Eso sí, definitivamente lo hizo la arquitectura. Admiro muchísimo la arquitectura moderna brasileña. Me encanta como un poco, Brasil se conformó en la modernidad y me encanta la arquitectura moderna, pero me gusta cómo se tropicalizó en Brasil, cómo la selva le imprimió a la arquitectura funcionalista una belleza que para mí es impresionante, ¿no? Creo que por el otro lado también me encanta la arquitectura, la sutileza de la arquitectura japonesa y la perfección de la arquitectura suiza, ¿no? Creo que podría hablar de eso, pero ya más específicamente creo que lo que me ha hecho hacer lo que hago hoy es la cultura en la que he vivido, ¿no? Que es aquí. O sea, creo que el entendimiento de la idiosincrasia del mexicano, incluso de la informalidad, pero sobre todo la creatividad del mexicano es la que me ha inspirado más. Yo creo que la Ciudad de México es una de mis grandes influencias. Esta urbe que es magnífica, boyante, pero también discontinua y desorganizada, ha sido mi principal fuente de inspiración, ¿no? O sea, para mí caminar por la ciudad, perderme en las zonas más rudas de la ciudad que eso fue lo que me dio mucho Sedubi, ha sido una fuente de inspiración muy grande. Es todo en su conjunto. O sea, definitivamente hay puntos en los cuales digo, esto es increíble, pero creo que el conjunto de todo es lo que la vuelve maravillosa. El primer proyecto en su oficina fue una sala de exposiciones en Xinhua, construcción ubicada cerca de Shanghái. El proyecto lo coordinó el artista chino Ai Weiwei. Tatiana ha trabajado además con otras personalidades internacionales, como el prestigioso grupo suizo conformado por Jacques Herzog y Pierre de Mauron, lo que le ha dado gran proyección a su labor. La experiencia en China fue una experiencia muy sui generis. Me encantó la idea de cuando me llegó la propuesta de que yo hiciera un edificio ahí. Yo había estado justo un año antes en China por primera vez en mi vida de vacaciones y me había fascinado la cultura, fascinado como el momento en el cual se encontraba China de explosión absoluta. Y bueno, cuando me invitan a hacer algo ahí, pues me sorprende, obviamente me encanta. Y el proceso fue un proceso, pues obviamente complicado, porque pues el idioma es inentendible, muy complejo. Pero sobre todo también porque de alguna manera, de primera instancia, como que sientes que te relacionas muy fácil con la cultura china porque ves similitudes a lo que nosotros somos, ¿no? Pero yo siento que eso justo es como una confusión grande, porque cuando vas a una cultura en donde dices, no, pues no entiendo nada, no tiene nada que ver con lo mío, pues por lo menos yo creo que estás un poco más ávido de entender. Cuando vas a una cultura que sientes que está cercana, pues te mueves como dices, qué cómodo, ¿no? Aquí está claro, como fácil. Sin embargo, no, es realmente muy distinto, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que si llegas a una obra y pues es un poco como aquí, en donde los planos, pues quién sabe dónde están, todo el mundo se va trabajando conforme a lo que va intuyendo casi que se tiene que hacer. La gente, los obreros no están calificados, o sea, no son gente que ha ido a estudiar una carrera técnica o lo que sea para poder trabajar en el campo de la construcción, como en países como en Suiza o en otros países.
Y entonces por ese sentido pues te relacionas como muy fácil, ¿no? Pero a la hora de la hora te das cuenta que la cultura es totalmente distinta y que no entiendes sobre todo las partes finas de la comunicación, que es muy difícil, ¿no? Otra cosa que nos dimos cuenta es que nosotros queríamos como transmitir nuestro proyecto en planos, como estábamos acostumbrados, y con amplias descripciones de lo que necesitábamos para todos los detalles, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta que estábamos nosotros realmente teniendo problemas para poder traducir todo nuestro proyecto en inglés, y hacerlo como en un lenguaje común, porque entendíamos que ese era el lenguaje común, y nos dimos cuenta que ellos tampoco hablaban inglés. Dijimos, ¿y cuál es el sentido de hacerlo en inglés? Si ellos tampoco hablan inglés, ¿no? O sea, estamos perdiendo el tiempo porque pues a ellos también les va a costar el mismo trabajo que a nosotros nos está costando a traducirlo en inglés, a ellos a traducirlo a su idioma, ¿no? Entonces fue cuando dijimos, bueno, pues el lenguaje universal que nosotros tenemos en la arquitectura es el gráfico. ¿Por qué no usamos el lenguaje gráfico y así expresamos nuestro proyecto? Y creo que eso hizo mucho más fácil las cosas, ¿no? Y eso fue... Cuando nos entendimos de esa manera, creo que entendimos mucho más la idiosincrasia de la construcción ahí, y entonces ya entendimos cuáles son las similitudes que hay con la construcción en México, ¿no? Fue un proceso muy interesante. El artista Ai Weiwei fue quien coordinó todo esto, lo convocó el despacho suizo Herzog y de Meuron, y el artista Ai Weiwei con su empresa que se llama Fake Design fue quien lo coordinó. De entrada, pues mi primer acercamiento fue que me llegó un mail de fake, ¿no? Entonces, pues yo creía que era spam, ¿no? o era un virus, y no le hice mucho caso, porque el mail decía que tenía que estar en China en 2 días. Sí, yo decía, claro. Esas invitaciones no son diarias, ¿no? O sea, yo decía, pues esto no puede ser real. Nada real. Como no contestaba y de veras decía que tenía que estar en China, no en 2 días, pero sí en una semana, porque en 2 días no llegas, o sea, Claro, si te avisan hoy no empezar. llegas. Me hablaron de Suiza y me dijeron, oye, Tatiana, es que te llegó una invitación de China. Y yo, es real, sí es verdad. Y ya finalmente puse atención y fue como empezamos a trabajar ahí. La experiencia en realidad de trabajar con este personaje tan controversial Sí. fue muy buena. Es un ser muy divertido. Finalmente creo que mis experiencias siempre se traducen en relaciones humanas, ¿no? Y para mí eso es lo más importante. La buena arquitectura es la que no olvidas, la que te sorprende, la que cuenta historias detrás de los muros. Al regresar, conoce sus principales obras y sus planes a futuro. A Tatiana le interesa el urbanismo. Su gran capacidad de servicio la impulsa a crear un mejor espacio para vivir. Busca involucrarse en proyectos que cambien el entorno de las ciudades. En su despacho se encuentra rodeada de gente joven. Ahí se vierten distintas opiniones, ya que se basa en un esquema horizontal que favorece la comunicación y el desarrollo profesional de sus integrantes. La mayoría son mexicanos. El resto proviene de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Portugal. Para mí es muy importante porque somos un equipo. O sea, yo soy a lo mejor el líder, la que doy la cara, pero sin el equipo no sería posible lo que hacemos, porque yo creo hoy en día que la arquitectura ya no es una labor de genios. Yo creo que la arquitectura hoy es una labor en conjunto, en donde muchas mentes tienen que poder estar muy alertas y poner sus conocimientos y sus pensamientos en un proyecto para poder responder a esta sociedad tan compleja. Yo creo que hoy es imposible que una sola mente pueda entender el contexto tan complejo que existe, porque lo que yo te decía antes, que la arquitectura tiene que ser una arquitectura que responda a su contexto y sea responsable con su contexto. Una sola mente que lo pueda leer, yo realmente lo creo imposible, ¿no? Entonces, yo creo que si no hay muchas mentes conformando un equipo para poder responder, hoy la arquitectura no respondería completamente bien a su entorno. No solo eso, yo creo que muchas veces se hace así, pero yo creo que pocas veces se reconoce, ¿no? Y también no solo es importante destacar que no solo es esta gente, ¿no? Que tenemos a mucha gente con la que colaboramos de distintas maneras, en distintas instancias, pero que son gente que tiene distintos
backgrounds, distintos... Sí, historiales, pasados, ¿no? Y distinta educación, distintas carreras, desde sociólogos, economistas, financieros, urbanistas, diseñadores, en fin, gente que realmente tiene otras formaciones que nos puede generar mucha información vital para cada proyecto. Ahorita somos 26 y sí, en realidad a mí me gusta tener un equipo multicultural, multidisciplinario y multicultural. Básicamente el multidisciplinario es el que siempre está alrededor, ¿no? Y no está aquí adentro. Y aquí adentro lo que he tratado de hacer es que sí sea multicultural para lo mismo, para poder tener distintas visiones que ven las cosas con distintos ojos. Y eso yo creo que aporta muchísimo, ¿no? O sea, hay gente que por su formación va a entender un sitio desde una visión y otra gente que va a aportar otro por su formación, ¿no? Entonces hay gente que viene de todas partes del mundo. Ahorita tenemos gente de Italia, de Estados Unidos, de España, con nosotros, Alemania. Pero en distintas épocas de la oficina hemos tenido también gente de Portugal, incluso de Nueva Zelanda, de Escocia. Hemos tenido gente de todo el mundo y creo que eso le ha dado este toque a la oficina de poder entender el contexto desde otros lados. Ahorita estamos haciendo varios proyectos muy interesantes. Creo que una de las líneas de trabajo que hemos tomado desde los últimos 2 años, yo podría decir, desde el equipo de transición, desde el momento de transición del gobierno hasta hoy, trabajamos con el equipo de transición en la parte de vivienda y de espacio público. Creo que hoy, además de trabajar varios proyectos con el Infonavit, ¿no? Con Alejandro Murat, hemos estado haciendo proyectos privados que ahora ya están empezando a impactar en el ámbito público, ¿no? Desde desarrollar intervenciones en unidades habitacionales que ya existen del Infonavit hasta un proyecto urbano muy grande en Aguascalientes que se llama Territorio de Gigantes, y a una casita de 43 metros cuadrados que va a costar 80,000 pesos, que la idea es que se reproduzca en todo el país para la gente que realmente más lo necesita, porque no tiene ni siquiera acceso a un crédito de Infonavit como tal. Puede expandirse porque lo que tiene nuestra casa es que tiene más volumen de los 43 metros cuadrados que tiene en planta. En vez de ser 43 metros cuadrados y un piso, tiene volumen, entonces puede llegar incluso a compartirse con una familia y, por ejemplo, unos padres o al revés, ¿no? Los nietos de la misma familia o los tíos o alguien más, porque tiene esta flexibilidad porque tiene más volumen, ¿no? Que lo que puede ofrecer los 43 metros cuadrados. Es una casa que va a costar 80,000 pesos para autoconstruirse o 110,000 si es que quiere que alguien más se la construya. Es un proyecto privado que justamente ahorita estamos haciendo los prototipos para presentarlos al gobierno para obtener los subsidios que ya existen para ese tipo de vivienda, para que al final incluso el usuario pague menos. La arquitectura sustentable busca optimizar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios. Este año, Tatiana Bilbao recibió en París uno de los 5 premios Global de Arquitectura Sostenible. El jurado destacó los esfuerzos de la arquitecta mexicana por intervenir en la mejora del tejido urbano en México. Yo creo que esto del desarrollo sustentable es algo que ya es parte de la arquitectura. O sea, a mí no me gusta separarlo de la palabra arquitectura. Yo creo que la arquitectura tiene que ser responsable con su contexto, en todos los sentidos, ¿no? Muchas veces, además ahora ya se usa la palabra sustentable refiriéndose a verde, ¿no? Somos sustentables y es verde y cuidamos el medio ambiente. Yo creo que la arquitectura tiene que ser así. La arquitectura tiene que ser sustentable, no solo hablando de respetando el medio ambiente, sino respetando su entorno, su contexto social, su contexto político, su contexto económico. Esa tiene que ser la arquitectura, y si no, para mí no es arquitectura, o por lo menos no es arquitectura que pueda generar un beneficio. Es en entender a la vivienda como un espacio que necesita un entorno sostenible, ¿no? ¿Y qué es esto? No puedes generar una vivienda aislada de todos los servicios, de todos los equipamientos, de la ciudad misma, porque entonces esta vivienda se vuelve
un espacio totalmente inhóspito, por más que la vivienda esté bien diseñada. O sea, tú puedes, obviamente si generas una casa de 1000 metros cuadrados en el medio de la nada con un bosque precioso, pues claro que puedes vivir ahí, ¿no? Pero eso no es lo mismo a tener unas condiciones precarias, de tener una casa de 43 metros cuadrados, en donde la situación de los vecinos es igual bastante amolada, por así decirlo, y donde no hay trabajos alrededor, donde no hay servicios, donde no hay infraestructura, donde no hay transporte, no hay espacio público. Entonces se vuelve realmente un infierno de 43 metros cuadrados. Por más que la casa esté bien diseñada, por más que esos 43 metros cuadrados estén perfectamente optimizados. Eso es lo que yo he estado tratando de perseguir. Que necesitas un entorno, un contexto que lo rellene, que rellene los vacíos que genera esa situación de vida, ¿no? Muchas veces he comparado, obviamente no se puede hacer la inferencia perfecta, como todas las comparaciones, pero tú en Nueva York compras, o en Manhattan, un estudio de 30 metros cuadrados por millones de dólares. Un estudio que seguramente no le entra la luz, que es frío en invierno como el horror, que el edificio se está cayendo a pedazos. ¿Y por qué vale tanto? Por el entorno, porque la ciudad te ofrece educación, cultura, transporte, trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, justamente ese es lo que yo he estado tratando como de impulsar como idea, que pueda generarse, que la vivienda se tiene que generar muy bien, de 43 metros cuadrados es lo que da, no da para más, pero tiene que haber un entorno urbano que lo sustente para que sea viable, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno es impulsar la vivienda, pues es las mismas políticas que tiene el Infonavit, que es impulsar la vivienda intraurbana. Nosotros estamos trabajando en vivienda intraurbana en el Distrito Federal, estamos trabajando un plan de desarrollo urbano, un plan maestro en Aguascalientes, que también es intraurbano, y estamos haciendo esta vivienda rural, que la idea es que se haga en toda la ciudad, pero estamos ahorita en Chiapas. Estamos haciendo un proyecto en Francia, 2 en España, 1 en Bélgica. Y bueno, eso habla de que nuestra arquitectura también puede ser arquitectura internacional, ¿no? Tatene Bilbao es una mujer emprendedora, inteligente y creativa que con sus obras asombra a propios y extraños. Su arquitectura refleja constancia, disciplina y entrega. Su edificación es icónica e integra formas geométricas con modernidad y buen gusto. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión, donde conoceremos en corto a otro mexicano que está moviendo a México.